Vamos a ir a conocer el análisis internacional de Raúl Sor, que va a tocar una variante climatológica, como les dije antes, pero también va a tocar una variante política muy interesante en torno a un país que de repente como que se lo mira a huevo y sin embargo tiene características bien especiales como para que se ponga mucha más atención en Pakistán. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, Pakistán ha sufrido inundaciones bíblicas. Un tercio de su territorio está cubierto por agua y, bueno, hay 33 millones, es decir, varios países latinoamericanos juntos de personas desplazadas y que están hoy día viviendo en carreteras, en refugios, en carpas, en condiciones absolutamente precarias. 33 millones realmente es una cifra de personas, de seres humanos, es una cifra difícil de manejar, pero eso es lo que ha ocurrido en Pakistán, un país que, por otro lado, tiene armas nucleares, es decir, han invertido una cantidad importante de su presupuesto lo han destinado a los militares, entre otras cosas porque los militares tienen una enorme gravitación política y ellos aseguran una buena porción del presupuesto nacional que en algunos años ha oscilado entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto del país, se lo acaparan los militares y en parte esto responde a la situación tan compleja que tiene Pakistán, que tiene una gran insurgencia, una lucha independentista en su seno, en Baluchistán. Los baluchis han venido luchando contra el poder central y quieren la independencia. No es un movimiento de gran fuerza, pero sin embargo le distrae recursos y efectivos a las Fuerzas Armadas que tratan de preservar, por supuesto, la unidad del país. Y Baluchistán es justamente una de las regiones, junto con Sindh, las regiones más afectadas. De manera que cuando ocurren estas desgracias, por supuesto que el poder central tiende a debilitarse, no le va a resultar muy difícil socorrer a las masas, a los 33 millones de personas que están afectados, y un país de una geografía extraordinariamente compleja, porque el norte, que viene del Himalaya, bueno, los deshielos del Himalaya han provocado enormes inundaciones, crecidas descomunales de ríos, cuando se derriten las nieves, y el sur, que es muy bajo y plano, y que se presta mucho a estas, se desbordan los ríos, y bueno, quedan áreas enormes, sembradas, que quedan cubiertas por las aguas, y ¿qué pasa? Viene el hambre, y en este momento la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay un inminente peligro de malaria y de otras enfermedades endémicas que podrían afectar a la población, dado que no hay agua limpia, agua fresca en muchos lugares, y que los servicios asistenciales, los servicios médicos son extraordinariamente precarios y la gran parte de la población no está vacunada contra estas enfermedades, de manera que se están esperando que puedan ocurrir otras desgracias, aparte de lo que ya vemos en pantalla, que es esta inundación absolutamente descomunal. Sí, ahora tú mencionaste que Pakistán tenía armas nucleares y eso lo dijiste también, implicaba distraer una cantidad enorme de recursos para lo que es la creación de esta industria, que tuvo siempre, me acuerdo que lo conversamos en su oportunidad, tuvo siempre un rechazo muy grande, básicamente por Occidente y particularmente por Estados Unidos, que siempre cuestionó que Pakistán e India tuvieran armas nucleares, y en algún momento dado conversamos sobre, a ver, ¿quién decidía qué países podían desarrollar tecnología, por ejemplo, nuclear? Parecía que era algo que eventualmente estaba
en la capacidad de los países, el poder llegar y generar sus propias abastecimientos de energía en cualquier forma que fuera. Pero cuando tú llegabas a la energía nuclear, automáticamente saltabas a la situación de potencial país con capacidades de destrucción militar en lo nuclear, y Pakistán era uno de esos que siempre se peleaba con la India, pero ambos tienen armas nucleares. Exacto, y eso, digamos, Estados Unidos y el conjunto de Occidente trataron de evitar habían tratado de no proliferación de armas nucleares, y dentro de ese marco sancionaron y presionaron económicamente a muchos países para que no desarrollaran esas armas, potenciales armas nucleares. Esto se hizo sentir muy fuerte en América Latina, y Brasil recibió las presiones, y Argentina, y finalmente, y afortunadamente, ninguno de estos dos países ha desarrollado armas nucleares, porque el arma nuclear no solamente tiene una efectividad militar, es un país que tiene armas nucleares se siente bastante invulnerable, porque la capacidad de respuesta es descomunal. Pero a la vez, las armas nucleares dan un cierto estatus, y eso es un estatus que les permite aspirar o les da una gravitación en los asuntos internacionales. Bueno, como China tiene armas nucleares e India se sentía amenazada o quería una cierta paridad militar con China, desarrolló sus armas nucleares, y Pakistán, que ha tenido tres guerras desde 1947 hasta ahora con India, por supuesto dijo, nosotros no nos vamos a quedar fuera de esto. Y esa es la lógica de la proliferación. Si tu vecino lo tiene y tú tienes malas relaciones con tu vecino, tú vas a querer equiparar aquello que tiene el vecino. Pese que India es una potencia de cara a Pakistán. Pakistán realmente es un país pobre con enormes falencias, y por lo tanto, por decirlo en forma pintoresca, es un país que está saltando más arriba de su ombligo al tener una capacidad nuclear. Pero, dicho eso, Pakistán juega un rol importante en el tablero geopolítico asiático, porque Pakistán fue determinante en la lucha de los talibanes en Afganistán. Estados Unidos utilizó a Pakistán como una base para respaldar a los talibanes en su momento, y con ello lograron, y sobre todo con los mujahirín, antes de los talibanes, lograron derrotar a la Unión Soviética, que había invadido Afganistán. Y Pakistán fue la base desde la cual Estados Unidos operó, y tenía un instrumento que es el que tiene la batuta en Pakistán, y es el ISI. El ISI es el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Digo Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas son o han estado en el gobierno o están detrás del trono, pero la única institución sólida, fuerte, coherente en Pakistán son los militares, y los militares determinan quién gobierna. A veces han gobernado ellos, la mayoría del tiempo desde 1947, que son un país independiente, la mayoría del tiempo han gobernado directamente los militares a través de sucesivos dictadores, o sí, son civiles a los cuales se les permite gobernar. Y cuando un presidente civil, como el último, Imran Khan, tiene una disputa con los militares, bueno, deja de ser presidente, y los militares se asocian con alguien que está dispuesto a hacer lo que ellos quieren que se haga. Oye, de manera que tiene una situación institucional muy, pero muy precaria. No hay que olvidar también que Pakistán es el lugar donde Estados Unidos llega a matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Eso ocurre en Pakistán, y hasta el día de hoy yo leí un artículo hace mucho tiempo en un diario, en una columna en uno de los diarios estadounidenses, que todavía había gente tratando de sacar, de reportear cómo se produjo la connivencia, si tú quieres, de las fuerzas estadounidenses que llegan a matar
en Pakistán a Osama Bin Laden. Y ahí hubo una situación bien tensa en un momento dado, ¿o no, Raúl? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, Osama Bin Laden estaba en Pakistán, porque Pakistán es, imagínate, para dar una idea, la capital se llama Islamabad. Islam, es decir, diríamos, es el país uno de los países más identificados con el Islam. Y Al-Qaeda, por supuesto, es una organización islamista por definición. Y en Pakistán, los militantes islamistas han tenido manga ancha, han podido operar distintas organizaciones. Y, por ejemplo, uno de los conflictos importantes que tiene Pakistán en el norte, por la provincia de Cachemira, que la mitad está ocupada por India y la otra por Pakistán. Y desde Pakistán se infiltran elementos, en India los llaman terroristas, en Pakistán, por supuesto, los llaman luchadores por la igualdad de los islamistas en la región de Cachemira. Cachemira ha estado bajo un régimen de control muy duro, muy severo por parte de India, especialmente en el último tiempo, en que en India hay un gobierno más nacionalista, más represivo, y por lo tanto los choques allí han sido importantes y la infiltración de elementos que provocan atentados en India es importante. Y por lo tanto las relaciones entre India y Pakistán son muy, pero muy tensas. Por otra parte, China, que tiene dificultades y tensiones con India, y han tenido choques fronterizos, algunos de ellos relativamente graves, también China apoya abiertamente a Pakistán porque es un irritante, es un distractor de fuerza para India, de manera que en esta confrontación chino-india, Pakistán es aliado directo, y uno de los primeros, veíamos ahí una imagen de un avión descargando ayuda y tenía justamente la bandera china, y eso China se hizo presente inmediatamente después de estas inundaciones con ayuda, porque hay una relación muy estrecha. Y Pakistán juega un rol determinante de cara a Afganistán, que está en su frontera occidental. De manera que Pakistán, aunque es un país pobre, con recursos muy limitados, dado que está gobernado en forma directa o indirecta por militares, le da una gravitación enorme a los factores geopolíticos. Ahí vemos justamente la bandera china y la descarga de ayuda. De manera que Pakistán juega un rol muy central en los balances de poder en Asia. Y uno se pregunta qué impacto va a tener esta tremenda inundación que anula o le resta recursos enormes. Para la precariedad de Pakistán se estima que reconstruir básicamente el país se requieren por lo menos 10.000 millones de dólares. Algo que Pakistán está en una crisis económica desde hace algunos años, en una situación muy precaria, es un país muy endeudado, y esto, claro, por seguir con la inundación, le está lloviendo sobre mojado. Sí. Oye, una última pregunta. ¿Tú te acuerdas que en un momento dado Pakistán y la India también, y fueron ambos bien, qué sé yo, enrostrados, particularmente por Estados Unidos y otras fuerzas occidentales, cuando hacían todos sus ensayos de cohetería nuclear? ¿Eso se dejó de hacer? Sí, hasta cierto punto han consolidado sus respectivas capacidades, y creo que tanto India como Pakistán consideran que tienen una capacidad disuasiva suficiente, como se dice en términos elegantes cuando se habla de materia nuclear. Pero ambos países son compradores, gastan fortunas, compran aviones de última generación, ambos están comprando submarinos también de última generación. Son un mercado muy suculento para los fabricantes de armas que explotan bien esta crisis, y hay que recordar
Es decir, Pakistán se formó, se constituyó, Pakistán e India eran un solo país, Sí. Eran una colonia británica, y cuando surgen a la independencia, en 1947, había un movimiento muy fuerte entre los musulmanes en India que no querían vivir bajo la hegemonía hindú y lucharon por tener a Pakistán, y finalmente se generó la partición, y los musulmanes quedaron en Pakistán y los hindúes, pese a que en India hay una gran cantidad de musulmanes también, pero los más militantes, en unas olas migratorias enormes, desde Pakistán hacia India y desde India hacia Pakistán, y con grandes enfrentamientos y 3 guerras, como dije antes. Bueno, estaremos atentos a todo lo que está pasando ahí, sobre todo no solamente por la situación ambiental, que es durísima y que ha generado un desastre muy grande, sino también la perspectiva a futuro de países que a veces uno no menciona durante mucho tiempo hasta que de pronto pasan a ser centrales de las noticias, como es lo que pasa hoy día con Pakistán. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Que te vaya bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo con.